El Tribunal Constitucional de Transición, vista la causa rol 3028, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la frase o incompatible contenida en el artículo, en la letra A del artículo 150 del decreto con fuerza de ley número 29, que fija el texto refundido, ordenado y sistematizado del Estatuto Administrativo, también del artículo 151 del mismo cuerpo normativo y la letra B del artículo 91 del Estatuto Personal de la Policía de Investigaciones, contenido en el DFL número 1/1980 del Ministerio de Defensa. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Don Marcos Cerda González deduce un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la frase o incompatible contenida en la letra A del artículo 150 de la Ley 18.834 de Estatuto Administrativo, así como del artículo 151 de dicho cuerpo y de la letra D del artículo 91 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones, para que surta efectos en la causa respecto del recurso de apelación del recurso de protección que se sustancia actualmente ante la Corte Suprema. El requerimiento deducido fue tramitado ante la segunda sala de esta magistratura, siendo admitido a trámite con fecha 26 de abril pasado, oportunidad procesal en la que se dispuso la suspensión del procedimiento en la gestión en que incide. Posteriormente, en sede de admisibilidad, fue declarado admisible con fecha 17 de mayo de 2016, confiriéndose traslados de fondo, evacuándose presentación por el Consejo de Defensa del Estado, solicitando su total rechazo con costas. El requirente refiere que la gestión judicial tiene origen en la apelación interpuesta por su parte en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que a su turno rechazó el recurso de protección interpuesto respecto de los actos administrativos dictados por el señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile de agosto de 2015, en que sin mediar declaración de salud irrecuperable estableció que el requirente mantenía salud incompatible para el desempeño del cargo que ejercía en dicho organismo policial. Expone que la Corte de Apelaciones de Santiago, al rechazar la acción de protección interpuesta, basó sus argumentaciones en la aplicación de los preceptos reprochados en estos autos como contrarios a la Constitución política, cuestión que demostraría precisamente su carácter decisorio. En la acción de estos autos, el actor hace presente que las normas legales impugnadas regulan una variante de la cesación de funciones, en este caso la declaración de vacancia, y dentro de esta, la que se produce en razón de la alteración de las condiciones de salud de los funcionarios, cuestión que es efectuada por declaración del jefe superior del organismo de que la salud de estos es incompatible con el desempeño del cargo. Hace presente a este respecto que si bien los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece la protección de la dignidad de la carrera funcionaria en conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado, gozando el personal de estabilidad en el empleo, pudiendo cesar en este solo por causas legales basadas en la pérdida de los requisitos para ejercer la función, tales preceptos no son aplicables al personal de la Policía de Investigaciones, en tanto, conforme al artículo 101, inciso segundo constitucional, al ser parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, estos no son reguladas bajo dicho articulado. Más, sí les resultaría plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 15 de dicha ley, en que se regula la cesación de funciones del personal de la Administración del Estado. A este respecto, el requirente recuerda que la ley anotada fue dictada en conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política, en que el constituyente ha mandatado garantizar la carrera funcionaria, cuestión que va más allá de aquellos regidos o no por la mencionada Ley General de Bases de la Administración del Estado, siendo reconocida como un derecho fundamental por esta magistratura. Ello, agrega, resulta importante para los funcionarios de la Policía de Investigaciones, organismo regido por el Decreto Ley número 2460, con naturaleza jurídica de ley simple, a diferencia de los demás organismos que están excluidos del título segundo de la Ley General de Bases, quienes se encuentran regidos tanto bajo leyes de carácter orgánico constitucional como leyes de quórum calificado, en que se ha podido garantizar en dichos cuerpos normativos la carrera funcionaria conforme lo mandata el artículo 38 constitucional. Luego de lo anterior, el requirente observa que las potestades públicas deben encauzarse cuando se ejercen dentro de los marcos que la ley ha preestablecido. En dicho sentido, el artículo 7 constitucional mandata la observancia de las formas prescritas por la ley para la realización de actos del legislador, del juez y de los órganos administrativos, constituyendo ello un derecho y garantía a las personas.
cuestión que enlaza con lo preceptuado en el artículo 19, numeral 3 del texto fundamental, asegurando siempre la existencia de un debido proceso de derecho que se extiende más allá de lo meramente jurisdiccional, sino que a toda resolución de autoridad, como ocurre con los procedimientos de corte sancionatorio. En este sentido, hace presente que el ejercicio de potestades discrecionales en la Administración debe ser otorgada por el legislador con límites y pautas objetivas y controlables que no impliquen la afectación de derechos ni garantías fundamentales. Los preceptos que en estos autos se reprochan implican, señala, el ejercicio de potestades discrecionales de enormes proporciones. Refiere no ser efectivo lo razonado por la Corte de Apelaciones de Santiago al fallar el recurso de protección interpuesto, en cuanto que la potestad entregada por el artículo 151 del Estatuto Administrativo al jefe superior del servicio es pauta objetiva. En tanto, esta persona puede, respecto de los funcionarios que se encuentren con más de 6 meses de licencia, declarar o no salud incompatible con el cargo. Ello genera una nueva transgresión constitucional respecto a su artículo primero en relación con el artículo 19, numeral segundo, en tanto prescribiendo el constituyente que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que lo propio de la persona libre es ser tratada como tal, implica que son necesarias razones para establecer la afectación de un derecho. El mero cálculo de días de licencia no es fundamento de la decisión gravosa en la vida de una persona libre y racional. Así se genera una discriminación que no puede ser sino arbitraria. Unido a ello, se vulnera también el artículo 19, numeral 3, incisos primero, segundo y sexto de la Carta Fundamental, en tanto no se permite al requirente una adecuada defensa de sus derechos en sede administrativa de forma previa a la declaración de salud incompatible con el cargo, no respetándose así la idea de procedimiento e investigación racionales y justos. Finalmente, y en necesaria consecuencia, refiere transgredido el artículo 19, numeral 9 de la Constitución, ya que el hecho de que un funcionario esté con licencia por más de 6 meses no es una decisión propia, contradiciendo las normas impugnadas el válido reconocimiento de esta garantía de protección a la salud. Por estas consideraciones, solicita ser acogida la presentación de Fojas 1, declarándose la inaplicabilidad de los preceptos anotados en la gestión pendiente que se tramita actualmente ante la Corte Suprema. Frente a esta presentación, el Consejo de Defensa del Estado solicita que ésta sea rechazada en todas sus partes. En sus observaciones, el representante del Fisco de Chile refiere que se está en presencia primero de un conflicto de mera legalidad y no de real confrontación de preceptos legales con la Carta Fundamental. En dicho sentido, se presenta que las normas reprochadas buscan una mejor administración del personal de la Administración, siendo ante un antecedente objetivo, como la salud incompatible con el cargo, que se declara la vacancia, por lo que no es posible señalar que ello vulnere la libertad o dignidad de las personas. Por el contrario, se busca asegurar la continuidad del servicio a efectos de que otra persona pueda ejercerlo a cabalidad la función en comento. En segundo término, la discrecionalidad del jefe superior del servicio en caso alguno es absoluta, ya que se funda, tal cual se reseñó, en el objetivo antecedente de una licencia médica que es superior a 180 días dentro de 2 años. En dicho sentido, no se afecta con la referida declaratoria el derecho a un justo y racional procedimiento, en tanto el actor tuvo la posibilidad de recurrir a las instancias reglamentarias establecidas en conformidad con el Estatuto Administrativo para finalmente judicializar su caso, como lo ha hecho en estos autos ante la justicia. Añade el Consejo de Defensa del Estado que en lo concerniente a la presunta vulneración al derecho de protección de la salud, el requirente olvida que el artículo 12 de la Ley 18.834 exige, al ingresar a la carrera funcionaria, salud compatible con el desempeño del cargo, cuestión que deviene en un requisito para quien lo ejerce, por lo que, para un adecuado cumplimiento de sus funciones, dicho estado debe mantenerse en el tiempo. En el caso de existir algún impedimento, las normas del Estatuto Administrativo aseguran la continuidad del servicio, permitiendo que el funcionario se concentre en la recuperación de su salud, operando en dicho caso los subsidios por enfermedad, jubilación anticipada y otros elementos de protección social que permitan al enfermo recuperarse. Por último, hace presente que el problema central de este requerimiento es la aplicación de normas del Estatuto Administrativo por el jefe superior del servicio en cuestión, excediendo las finalidades del requerimiento de inaplicabilidad deducido, buscando más bien que esta magistratura, en definitiva, entre a resolver el fondo del asunto debatido en la causa en que incide, más que a demostrar la vulneración constitucional de los preceptos que se reprochan. Por estas consideraciones, solicita el rechazo de la acción deducida Fojas 1 con costas. Concluyo, señor presidente, señalando que para la vista del día de hoy se han anotado en forma para alegar por el requirente el abogado don Pedro Guerrea y por el Consejo de Defensa del Estado don Juan Reyes Pérez. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente, hasta por 20 minutos, alega el abogado Pedro Guerrea. Tiene la palabra.
Buenos días. Con la venia de su señoría ilustrísima, excelentísima, vengo a alegar el requerimiento de inaplicabilidad en contra de determinadas normas que voy a indicar a continuación en favor de don Marcos Cerda González, funcionario de la Policía de Investigaciones, en el contexto del recurso de protección interpuesto en contra de ciertos actos de este director general y que se han traducido en el cese de funciones de este funcionario por salud incompatible con el desempeño del cargo. Como se ha señalado en la relación, las normas que impugno en este requerimiento son el artículo 150, letra A del Estatuto Administrativo, en la frase o incompatible, el artículo 151 del mismo Estatuto y el artículo 91, letra D, del Estatuto Personal de la Policía de Investigaciones. Primeramente, señorías, es necesario hacer una breve relación de los precedentes, de la jurisprudencia de este tribunal en la materia referente a la salud, a la mantención de la salud de los funcionarios públicos en los distintos estatutos que contempla nuestro ordenamiento. Hay varias sentencias de este tribunal en que se han pronunciado sobre este asunto, pudiendo agruparlas. Un caso en que fue acogido el requerimiento, el rol 2029, un recurso de protección de la teniente Lorena Pérez, tramitado en la Corte de Apelaciones de Talca, acogido ese requerimiento en esta sede constitucional. En otro estatuto, el Estatuto de las Fuerzas Armadas, pero básicamente la norma que permite el cese por pérdida de un requisito de ingreso como es la salud compatible. De modo que es pertinente citarlo en esta oportunidad. Rechazando requerimientos, tenemos el rol 2024 del doctor Hernán Lechuga, que demandaba nulidad de derecho público en un juzgado civil de Santiago en contra del Fisco de Chile, aduciendo que la declaración de vacancia y por salud incompatible se había pronunciado estando tramitando su jubilación. Esos fueron los hechos que planteó el requerente en esa oportunidad. Y finalmente hay tres roles muy semejantes, 2368, 2369 y 2370, que inciden en juicios por despido injustificado de paradocentes de la Municipalidad de Concepción, en que requerían la declaración de despido injustificado de la municipalidad, la nulidad del despido y el cobro de prestaciones en contra del municipio. También está pendiente en esta magistratura, está citado el antecedente en el informe o en la contestación del Consejo de Defensa del Estado, a foja 161, el rol 2921. Es un funcionario de la Policía de Investigaciones también, en el contexto de una demanda de nulidad de derecho público e inhibición de perjuicios en contra del Fisco de Chile, tramitado también en un juzgado civil de Santiago. ¿Cuáles son entonces, a nuestro juicio, las particularidades de este caso que lo acercan o lo alejan a estos precedentes constitucionales, a estos precedentes jurisprudenciales? En primer lugar, señorías, la naturaleza de la causa pendiente. Don Marcos Cerda interpuso un recurso de protección en contra del director general de investigaciones por los actos que dictó a su respecto declarando la salud incompatible. ¿Es eso lo que pide? Pide dejar sin efecto esos actos porque no se ajustan a la realidad, vamos a ver enseguida por qué, y dejando sin efecto, a eso se reduce la petición de esa causa pendiente en sede de protección actualmente en la Corte Suprema. ¿Qué es lo que pide? Dejar sin efecto. ¿Qué es lo que no pide? Haciendo la diferencia con la nulidad de hecho público del doctor Lechuga, con la nulidad de hecho público del rol 2921, no pide nada extraordinario, no pide nulidad de los actos, no pide inhibición de perjuicio. De modo que esta sentencia que eventualmente se dicte en esta causa 3028 no va a tener ninguna consecuencia
estrambótica, consecuencia fuera de lo normal. Es un simple recurso de protección en que se puede dejar sin efecto específicos actos administrativos del director de investigaciones. No hay un contenido patrimonial que implique una consideración de ese tipo. Pero sobre todo, señorías, me interesa destacar la diferencia principal de esta causa, Marcos Cerda, rol 3028, con las demás causas. Porque resulta, señorías, y así está explicado en un documento agregado al expediente, que don Marcos Cerda, luego de haber sido beneficiado por una serie de licencias médicas, efectivamente están en el expediente, están los datos, se reincorporó al servicio de investigaciones. El 21 de octubre del 2015, por indicación médica, una vez restablecido en su salud, se reincorporó al servicio. ¿Por qué? Porque los médicos y la autoridad administrativa de ese servicio entendió que tenía salud compatible con el servicio. No hay lógica que admita aceptar que, habiendo estado con licencia, prolongada efectivamente, se haya podido reintegrar. Después de esa reincorporación, un mes y medio después, el 2 de diciembre del 2015, se dicta el decreto declarando el retiro absoluto del funcionario por salud incompatible con el desempeño del cargo. Posteriormente, en marzo, el 7 de marzo del 2016, se toma razón de esa resolución, de ese acto administrativo, y por último, el 17 de marzo del 2016, se notifica la total tramitación del decreto. De modo, señorías, que del 21 de octubre del 2015 al 17 de marzo del 2016, el señor Cerda González estuvo prestando servicios en la Policía de Investigaciones. Se reincorporó porque su salud se había recuperado, porque evidentemente su salud era compatible con el desempeño del cargo. Ese es el dato fundamental, me parece, que hay que contrastar con los precedentes que han rechazado recursos en esta materia. Están los antecedentes agregados al expediente, ahí téngase presente a Fojas 93, y documentos en que aparece el detective Cerda González recibiendo su remuneración por los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Ya reincorporado, ya recuperado en su salud. Si me permiten, yo estoy de acuerdo que efectivamente un funcionario con una licencia prolongada, indefinida, que se repite, no puede desempeñar sus funciones y la continuidad del servicio público, como lo dice la sentencia 2024 del doctor Lechuga. Evidentemente, la necesidad del servicio, la continuidad del servicio exige la existencia de estas normas que permitan que el servicio cumpla y siga cumpliendo sus funciones, siga cumpliendo con continuidad sus labores, de modo que esta medida, esta facultad, esta potestad administrativa es perfectamente lógica. Pero no es lógica, señorías, cuando el funcionario afectado por esa decisión recuperó su salud, se reincorporó y reinició su actividad laboral normal. ¿Cuáles son las normas impugnadas en este requerimiento? Lo ha dicho el señor relator. Hay una norma principal, una norma central, el 151 del Estatuto Administrativo, que dice que el jefe de servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Esa es la norma principal de esta causa, el 151. Los otros dos, el 150 letra A, es accesoria porque establece como causal de cese justamente la declaración de vacancia por salud incompatible, de ahí la frase o incompatible que se impugna. Y la segunda norma accesoria es el artículo 91 letra D del Estatuto del Personal del Estatuto Personal de Investigaciones, que expresamente se remite a estas normas generales del Estatuto General de los Funcionarios Públicos de la Administración Central del Estado.
¿De qué trata esta potestad del 151? El jefe superior podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, etc. ¿Frente a qué estamos? Uno podría decir, bueno, es una potestad reglada. Otros podrían decir, no, es una potestad discrecional. Si fuera potestad reglada, señorías, esto significaría que la sola circunstancia, el simple transcurso del tiempo, 6 meses, licencias médicas por 6 meses en un lapso de 2 años, activa, actualiza, permite ejercer la atribución correspondiente. Es decir, la licencia médica, el dato llamado licencia médica, el dato más de 6 meses, sería suficiente. Estaríamos frente a una especie de presunción de derecho. No habría nada que pudiera rebatir, desvirtuar, derribar esa conclusión que hace el legislador. No admite prueba en contrario. Transcurridos los 6 meses, en un lapso de 2 años, entonces el funcionario tiene salud incompatible con el desempeño del cargo. Aún contra la evidencia, como en este caso, el funcionario sí tiene salud compatible con el cargo. Tan evidente y tan obvio que se reincorporó. Y por 6 meses estuvo prestando servicios y los seguiría cumpliendo, los seguiría prestando de no haber mediado ese decreto que dispuso su retiro absoluto. El dato de los 6 meses es solamente un dato. Los datos son razones, son fundamentos, son motivos, son hechos. Pero el 151 del Estatuto admite una razón única. La única razón, incontrovertible, incontrastable, irrebatible, contraria a la realidad, porque estamos viendo el funcionario reincorporado, estamos viendo que su salud es compatible con el cargo. Y sin embargo, la ley, ¿cierto?, el legislador abstracto dice que no, la única razón para disponer esa medida es el transcurso de licencias médicas por 6 meses en el lapso de 2 años. El 151 es tan obtuso, es tan ciego, y ahí está el vicio, que no admite otras razones. Es una razón única, cerrada en sí misma, inexpugnable a cualquier argumento, a cualquier persuasión, a cualquier otro dato. No es admisible un dato único. Lo racional, lo razonable, como debe actuar la autoridad administrativa y como debe admitirlo el legislador, dándole esa posibilidad, es que puedan plantearse, puedan agregarse otros datos. El dato evidente se lo incorporó el funcionario. Está cumpliendo sus funciones durante 6 meses. No admite esta norma ningún otro dato, ni el departamento de personal, ni los de los médicos, ni la comisión correspondiente, ni la evidencia, ni la foto del funcionario corriendo, ¿no es cierto?, en un procedimiento policial. Eso no le bastaría, no sirve, no es suficiente. Es ridículo, es absurdo. El 151 es ciego, no admite otras respuestas, otras salidas que la declaración de vacancia por salud incompatible. No va más allá del cálculo de días, de semanas. Rechaza otros aportes, rechaza otros antecedentes. Peor aún, el 151 no contempla un procedimiento, porque obviamente el espacio natural donde estos datos adicionales deberían plantearse es en el procedimiento, y aquí no hay ningún procedimiento. Fue dicho eso en el rol 2029 de la teniente Pérez. No hay procedimiento. No existe la posibilidad de aportar antecedentes, de desvirtuar ese dato único que como verdad única le impone el legislador y aplica a la administración. Y si fuera potestad discrecional, porque también es la otra posibilidad, que fuera una potestad discrecional. Este tribunal ha reiterado muchas veces
que la discrecionalidad, siendo lícita, siendo válida constitucionalmente, debe tener límites. Y el 151 no tiene ningún límite. No hay ninguna pauta, ningún cartabón, ningún antecedente que permita sostener, argumentar, persuadir. Si esto es ejercicio de la racionalidad, persuadir que la decisión de que ese funcionario no puede seguir desempeñándose en el servicio porque tiene salud incompatible con las funciones, pero que nos persuadan, que nos convenzan. ¿Dónde? En un procedimiento, con los elementos, con las pautas que aporte el legislador. La ley tampoco lo hace. Es una ley sin límite, sin medida, sin ningún acotamiento de esta enorme potestad que se le otorga a la Administración. ¿Cuáles son las normas infringidas por este 151, norma principal, y estos complementarios, las normas del 150 y el 91 del Estatuto del Personal de Investigaciones? El artículo 1 de la Constitución, que dice que las personas nacen libres. Y lo propio del hombre libre, de la persona libre, es el trato racional. Que se le trate de acuerdo a su naturaleza racional. Que se le den razones. Que se le den motivos, fundamentos. El sí porque sí y el no porque no, o el se fue del servicio porque se cumplieron 6 meses en el lapso de 2 años, por el solo dato de la licencia médica, es insuficiente. No satisface esta exigencia que deriva de la naturaleza humana. El sujeto libre merece ser tratado racionalmente, dándole razones. No es constitucional la norma que permita decisiones irracionales. Esta decisión es irracional. Se opone a la realidad, a la evidencia. Repito, de la foto del funcionario persiguiendo a un delincuente en un procedimiento policial. Eso no le basta al legislador. Pesa más las licencias médicas, ¿cierto?, en el lapso que indica la ley. Una cosa no puede ser dos al mismo tiempo. Una persona no puede tener al mismo tiempo salud compatible, reintegrado, y al mismo tiempo salud incompatible en el decreto supremo que declara el retiro absoluto. Eso es contrario a la más elemental lógica. No puede ser al mismo tiempo compatible e incompatible. Ofende a la racionalidad este argumento que se deriva de la ley, esta consecuencia que se deriva de la ley. La norma impugnada permite y avala decisiones arbitrarias, decisiones sin fundamento. Dice número 2 de la Constitución. El legislador acá permite, tolera, contempla que esta decisión, basada en una razón única, se imponga. Una decisión que, repito, se opone a la realidad visual, fotográfica. La ley no permite la adecuada defensa de sus derechos del funcionario, ya lo hemos dicho. No permite una instancia procedimental, no contempla una instancia procedimental, no permite la aportación de antecedentes de datos, basta el cálculo frío, abstracto, de un calendario para establecer ese efecto jurídico grave, muy grave para un funcionario público. También cuando no hay procedimiento se vulnera el debido proceso exigido constitucionalmente en el 19 número 3. No hay debido proceso. Ya lo dijo este tribunal en el 2029 de la teniente Pérez. No hay debido proceso. Es una decisión unilateral, sin antecedentes, sin posibilidad de contraargumentar. Y finalmente, señorías, la carrera funcionaria, el 38 de la Constitución. Pareciera, si uno llega a analizar estas normas, que efectivamente el único personal de la Administración que no tiene carrera funcionaria es el personal de investigaciones. Porque por este juego de normas, de la ley de bases, del título segundo, artículo 21, que quedan fuera de la carrera funcionaria de la ley de bases, el personal de investigación de las fuerzas de orden, en este caso de seguridad pública, quedan fuera de la carrera funcionaria.
regidos además no por una ley orgánica constitucional o por una ley de quórum calificado, sino que por una ley simple, como el Estatuto del Personal. En definitiva, señorías, esta norma, en este caso concreto, en su aplicación, producirá y está produciendo efectos inconstitucionales. Admite una decisión contraria a la razón, sin fundamento, sin justificación, que se contradice con la evidencia fáctica de la salud compatible con el cargo del funcionario. Finalmente, solicito en consecuencia a este tribunal acoger el requerimiento y declarar que el artículo 151 del Estatuto Administrativo es inconstitucional por las razones indicadas, como también lo son aquellas normas que lo complementan, el artículo 150 letra A y el artículo 91 letra D del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Consejo de Defensa del Estado, alega el abogado Juan Sebastián Reyes, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero quería felicitarlo por las nuevas instalaciones, las encuentro espléndidas, muy lindo el edificio, muy linda la sala. Felicitaciones a todos los integrantes. En segundo lugar, no sé si funciona bien el cronómetro que está ahí, pero se quedó parado y no avanzó nunca más después de los 18 minutos que ahí bloqueado. Debe ser producto de los cambios, seguramente. Bueno, alego en representación del Consejo de Defensa del Estado, que asume también la representación de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo de este requerimiento de inaplicabilidad, en el que la defensa del subcomisario Cerda González de la Policía de Investigaciones pretende que se declare inaplicable la denominación o frase de salud compatible con el desempeño del cargo del artículo 151 del Estatuto Administrativo y su disposición correspondiente del Estatuto Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. En relación con el 150 del Estatuto Administrativo, que permite acreditar la salud incompatible con el cargo, declarar la vacancia del mismo. Me tengo que hacer cargo del alegato mi distinguido contradictor, que lo podría dividir en dos partes. La primera parte del alegato mi contradictor, en definitiva, es muy parecido al alegato de un recurso de protección, donde se ha señalado que habría aquí una vulneración, un abuso de parte del director de la Policía de Investigaciones al declarar la salud incompatible con el cargo y la vacancia del cargo de este subcomisario de Investigaciones. Y la segunda parte en que él señala que el uso de esa atribución legal sería constitucional, porque lo único que yo he escuchado aquí es que lo que se impugna no es propiamente la norma, sino el uso que se ha hecho de esa norma. Razones que, de más está decir, no habilitan para que vuestra excelencia declare admisible este recurso de inaplicabilidad. Pero este recurso, su señoría excelentísima, tiene un escollo anterior que hay que salvar. Y ese escollo anterior que hay que salvar es que esta disposición legal que se solicita declarar inaplicable tiene que ser inaplicable en un juicio que esté vigente y existente. Y aquí se ha dicho y se ha señalado en el recurso que habría un recurso de protección presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que el subcomisario Cerda González lo que hace es reclamar respecto de la arbitrariedad o ilegalidad que el jefe de la Policía de Investigaciones, el director de la Policía de Investigaciones, ocupó para dictar la resolución 233 del 31 de agosto del 2015, por la cual se declara vacante el cargo. Ese recurso de protección, su señoría, fue fallado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones el 9 de marzo del 2016, fue apelado por la defensa del subcomisario Cerda González, y la excelentísima Corte Suprema confirmó la sentencia de primera instancia con fecha 27 de abril del 2016. ¿Y por qué digo que hay que salvar esta situación? Porque vuestra excelencia, cuando conoció de la solicitud de suspensión del procedimiento en el cual se solicitaba la inaplicabilidad, lo acoge con fecha 26 de abril del 2016, el día antes que la Corte Suprema declarara, confirmara la sentencia de primera instancia.
y se le comunica desde este excelentísimo tribunal a la Corte Suprema vía mail el día 26 a las 5:20 de la tarde, cuando la Corte Suprema está cerrada. Al día siguiente, en la mañana, la Corte Suprema tenía esta causa en tabla, la falla y la confirma, y no tuvo conocimiento de la suspensión que vuestra excelencia había dado. Reclama la defensa del subcomisario Cerda González y pide reposición porque habría un error en esta circunstancia, y la Corte Suprema le pide al secretario que verifique cuándo llegó esta comunicación, y resulta que el secretario verifica que esto llegó 5 días después. ¿Por qué? Porque se produjo un problema en el servidor. El servidor no es de vuestra señoría excelentísima, ni tampoco es de la excelentísima Corte Suprema, sino que yo supongo que está en la nube, contratado por algún operador de Internet. Hubo un problema en el servidor, entonces ese correo que salió aquí a las 5:20 del 26 llegó a la Corte Suprema 5 días después. Entonces, ¿existe juicio? ¿Existe recurso de protección vigente en el cual puede declararse inaplicable esa disposición legal? Desde mi perspectiva, no existe. Sean cuales sean las circunstancias, lo único que tenemos claro es que se confirmó la sentencia de primera instancia que rechazaba el recurso de protección del subcomisario Cerda González, porque encontró la Corte de Apelaciones que no había habido una acción u omisión arbitraria o ilegal que vulnerara algún derecho constitucional del comisario Cerda González. Eso fue confirmado por la Corte y se acabó el recurso. Se produjo el deshacimiento del tribunal. Sentencia definitiva de segunda instancia. La Corte Suprema no puede dejar sin efecto sentencia de segunda instancia, y se ha presentado por la defensa un recurso de reposición, ¿no es cierto?, que desde abril está tramitándose y no se ha fallado. ¿Por qué no lo pueden fallar? No tienen facultades para dejar sin efecto un fallo que ya fue dictado. Entonces, ese escollo, su señoría, ese escollo, desde el punto de vista de esta defensa, es insalvable, porque no existe una gestión judicial pendiente en la cual vuestra señoría excelentísima puede decirle a ese órgano jurisdiccional no aplique esta disposición legal del artículo 151. Y sobre ese antecedente, indudablemente que consideramos que tiene que ser rechazado el recurso de inaplicabilidad. Segundo tema, su señoría, es que siempre estos recursos de inaplicabilidad son bastante como ásperos, teóricos, pero siempre debajo de esta teoría están los hechos. Y los hechos aquí hablan por sí solos. Los hechos es que el subcomisario Cerda González entra a la Policía de Investigaciones, 20 años, 25, no sé cuánto llevará en servicio, con una salud compatible para ocupar el cargo, ¿no es cierto? Se le dan los exámenes físicos a su ingreso a la Escuela de Investigaciones, desarrolla toda una carrera y llega subiendo en el escalafón hasta el cargo de subcomisario, después viene el comisario, después, no sé, el director, los directores, y cuando está en el cargo de subcomisario de Las Condes, empieza a sufrir enfermedades que lo hacen cursar licencias médicas. Y en un plazo de 2 años, 24 meses, presenta licencias médicas por 490 días. 490 días en 2 años. La norma del artículo 151 señala que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años. Es decir, la norma dice, usted, jefe superior del servicio, si una persona le ha presentado licencias médicas por un lapso de un 25%, 6 meses de 24 meses, un 25%, usted puede declarar la salud incompatible con el cargo. En este caso son 490 días. Es más del 60% del periodo que establece la ley. Entonces, admite racionalidad pensar
que el jefe superior de ese servicio, el director de la Policía de Investigaciones, se enconó con el señor Cerda González? ¿Lo quería perjudicar al señor Cerda González? ¿O por un tema de continuidad del servicio, por necesidad de tener un subcomisario en Las Condes, donde hay una actividad delictiva gigantesca, tuvo que declarar la vacancia de ese cargo? Indudablemente que los hechos hablan por sí solos. No puede permanecer un subcomisario en el cargo que está desempeñando, afectando la continuidad del servicio, cuando en 2 años ha estado el 60% del tiempo con licencias médicas. Esos son los hechos que subyacen a este recurso de protección. Entonces, lo que me quedaría sería referirme a las disposiciones constitucionales que vulneraría lo señalado en los artículos 151 del Estatuto Administrativo en la letra A. Se dan por infringido los artículos 1, 5, 19, número 2, 3, 7, letra H, 16, 17 y 18 de la Constitución Política del Estado. Esas son todas las disposiciones legales constitucionales que se encuentran señaladas como infringidas. Es decir, una variedad gigantesca. Cuando uno ve en un recurso una variedad gigantesca de disposiciones constitucionales, es porque indudablemente la norma legal se aviene con la Constitución Política, porque no se encuentra el conflicto ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 17, ni en el 8, ni en el 9, ¿no es cierto? Pero bueno, nos tenemos que hacer cargo de esto una por una. Primero, el artículo 1, inciso primero de la Constitución Política de la República señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y eso, según el requirente, estaría en contradicción con que el jefe superior del servicio puede declarar como salud incompatible con el desempeño del cargo el uso de licencias médicas por 6 meses. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, uso de licencias médicas por 6 meses. ¿Dónde está el conflicto constitucional de esta disposición con la disposición legal? Yo no lo veo. Entonces, en el alegato dice, bueno, pero es que debieran a esta persona que nace libre, en uso de su libertad, debieran darle razones de por qué se le aplica esta disposición constitucional. Y las razones están dadas, pues, señoría excelentísima. 490 días de licencia médica dadas. La disposición legal dice que son 6 meses y aquí estamos hablando de 14 meses. Entonces no veo que exista una contradicción entre esta disposición legal y el artículo citado. Segundo artículo que se cita en el requerimiento es el 19, número 2 de la Constitución Política de la República, que señala que la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, señalándose que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, que en Chile no hay esclavos, el que pise su territorio queda libre, hombres y mujeres son iguales ante la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Señala el requerimiento que el legislador dotó de una suerte de discrecionalidad al jefe de servicio, se dice que es reglado, que no es reglada, pero una discrecionalidad al jefe de servicio porque utiliza la palabra podrá declarar la salud incompatible con el cargo, pero que esa norma constitucional, esa norma legal permitiría una aplicación distinta para personas que estén en iguales situaciones, pero que en este caso particular sería inconstitucional porque al señor Cerda González se le aplicó de una manera distinta. Entonces, no estamos jugando en la inconstitucionalidad de la norma legal respecto de la disposición constitucional, sino lo que se está alegando, por mi distinguido contradictor, es la aplicación que hizo el jefe de servicio respecto de esa norma. Porque no hay ninguna duda que el Estatuto Administrativo no vulnera de ninguna manera el artículo 19, número 2 de la Constitución Política, no establece un grupo privilegiado, no establece esclavos, no establece diferencias de igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y no establece diferencias arbitrarias para que el jefe del servicio pueda arbitrariamente determinar que uno u otro no pueda continuar con el cargo. El tercer artículo que se señala en el requerimiento como infringido, no como infringido, sino como
vulnerado por esta disposición legal sería el número 3 del artículo 19 en los párrafos 1 y 2, que señala que la Constitución asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de todos sus derechos, que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y que ninguna autoridad, individuo podrá impedir, restringir, perturbar la debida interpretación del letrado, si hubiera sido requerida, tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas de orden de seguridad pública. Este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. Dice que el artículo 150 y 151 no establecería el debido proceso que garantiza esta disposición constitucional. La verdad, su señoría, es que esta es una calificación que hace el jefe del servicio respecto de antecedentes objetivos. Después de esa calificación, la persona afectada por esa calificación, la ley le establece derecho para reclamar administrativamente de reposición o ante el superior jerárquico, ¿no es cierto?, que en el caso del señor Cerda González lo hizo con asistencia del letrado. Y como no le fue acogida esa petición en sede administrativa, el señor Cerda González recurrió a la Corte de Apelaciones de Protección respecto tanto de la resolución que declaró la vacancia en el cargo, como respecto de la resolución que rechazó el recurso de reposición con asistencia del letrado. Esa es la forma que establece nuestra legislación para reclamar de estas decisiones de los jefes superiores del servicio. No puede entenderse o quererse entender que ante cualquier resolución de esta naturaleza tenga que darse una suerte de juicio de remoción de personal de la administración pública, porque eso haría inviable la administración del personal y la continuidad del servicio. Los juicios podrían demorar alguna eternidad, ¿no es cierto? Y lo que tiene que hacer el jefe del servicio es indudablemente velar porque el servicio continúe eficaz y rápidamente. Por lo tanto, no vemos, señoría, que aquí se haya faltado al debido proceso, toda vez que el señor Cerda González tuvo la oportunidad de reclamar, tuvo la oportunidad de ser asistido por letrado, lo hizo sobre la base de los órganos que estaban establecidos con antelación al problema que él sufrió, lo hizo de acuerdo al procedimiento establecido con antelación a los hechos que generaron su reclamación. Por lo tanto, son todos elementos del debido proceso que están en juego aquí en esta situación. La cuarta disposición constitucional que se señala que sería afectada por estas disposiciones legales es la del artículo 19, número 3, párrafo 6 de la Constitución Política de la República, que señala que toda sentencia u órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento de una administración racional y justo. Yo, la verdad, su señoría excelentísima, es que no veo cómo el artículo 151 y 150 pueda afectar que la sentencia que emane de un órgano que ejerce esa jurisdicción debe estar en un proceso previamente legalmente establecido. Esta es una cuestión administrativa y no dice necesariamente relación con una cuestión jurisdiccional, como es lo que la garantía constitucional pretende resguardar. En los alegatos se nos ha dicho que esto sería inconstitucional porque este debido proceso no le permitiría aportar prueba, lo que no hay términos probatorios en estos procesos de calificación de salud incompatible con el cargo, pero sí la parte que se siente afectada cuando pide la reposición de esos antecedentes puede aportar los antecedentes médicos correspondientes, los certificados médicos, etcétera, etcétera, para que el superior jerárquico o la misma persona que dictó esa resolución lo haga. Y de hecho, en el recurso de protección que deduce el subcomisario Cerda González, aporta todos estos antecedentes a los que yo hago referencia. Entonces no veo cómo podría él señalar que o fundarse que esta decisión del director de la Policía de Investigaciones afectaría esta disposición constitucional. Y si así fuera, vuelvo a lo que dije al principio de mi alegato. No es un problema de confrontación de la ley con la disposición constitucional, sino es un problema de aplicación de esa disposición legal por parte del director de la Policía de Investigaciones.
La quinta disposición constitucional que se señala como infringida por estas disposiciones legales o en contradicción con ellas es la del artículo 19, número 9 de la Constitución Política de la República, que señala que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la protección a la salud. El requerente señala que el artículo 151, al establecer la pérdida del empleo como consecuencia de la agravación de salud incompatible con el cargo, estaría estableciendo una contragarantía, pues ello llevaría a la pérdida de ingresos para restablecer la salud. Si el tema aquí ya no es la situación de la disposición legal, sino que sería que si me aplican esa disposición legal y me declaran mi salud incompatible con el cargo, yo no tendría ingresos para mejorarme. Pero eso no veo cómo podría afectar la protección a la salud, señoría excelentísima. Toda vez que además en nuestro sistema legislativo de protección al trabajo existen subsidios relacionados con la salud, ¿no es cierto?, cotizaciones previsionales, cotizaciones de salud que le permiten al trabajador en una instancia o en otra instancia recibir esos ingresos provenientes de su situación previsional o de salud. Olvida también el requirente que el artículo 12 de la ley 18.834 establece como condición de los funcionarios de la Policía de Investigaciones que tengan una salud compatible con el cargo, su ingreso, y que esto se mantenga durante el tiempo. Y si no se mantiene durante el tiempo, está por ley establecido la facultad de poderle poner vacancia al cargo por una salud incompatible. Entonces, el tema de la salud es un requisito del empleo. Es decir, indudablemente que la Policía de Investigaciones tiene que tener gente apta, no necesariamente con un video corriendo detrás de un delincuente, pero gente apta para desempeñar su labor. Eso, indudablemente, que no es una vulneración del derecho a protección de la salud. Y por último, señala el requirente que esto afectaría la carrera funcionaria protegida en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, que asegura o establece que una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la administración pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico profesional en que debe fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y perfeccionamiento de sus integrantes. Denuncia el requerimiento que esta declaración de salud incompatible con el cargo y la declaración de vacancia del mismo por una suma de licencias médicas no estaría basada en un antecedente técnico ni profesional que lo habilite para ello. Su señoría, ustedes han dicho en otros fallos de esta misma materia que esta es una balanza. Si yo tengo un problema de salud donde se declara una licencia médica, por un lado tengo el derecho a gozar del 100% de mi remuneración, pero si esa licencia es excesiva en el tiempo, tengo el riesgo de perder mi trabajo por ser incompatible con la función pública que desempeño. Eso es parte de la carrera funcionaria. Entonces no vemos tampoco cómo esta disposición del Estatuto Administrativo podría afectar la carrera funcionaria establecida o protegida en el artículo 38 de la Constitución Política de la República. Reitero que el problema de fondo aquí no es la inconstitucionalidad de estas disposiciones legales, que vuestra señoría excelentísima al menos en 3 oportunidades ha tenido la virtud de ratificar la constitucionalidad de ella, sino que el tema de fondo es la aplicación que el jefe de servicio ha hecho de estas disposiciones legales, y que yo por lo menos entiendo que estaría avalado por antecedentes más que suficientes para hacerlo. 490 días de licencia en un lapso de 2 años parece avalar que es una decisión que ha sido tomada no en forma indiscrecional, sino con los antecedentes técnicos del caso. Distinguido contradictor citó la jurisprudencia que yo pensaba citar, la del doctor Lechuga. A mí me tocó defender ese recurso de inaplicabilidad ante vuestra señoría excelentísima el año 2011. El doctor Lechuga tenía una serie de depresiones y no podía ejercer el cargo de doctor del Hospital Félix Pulne por un periodo prolongadísimo, y se conseguía licencia hasta que hubo un cambio de director y le terminó
su cargo en el proceso que paralelamente estaba jubilando. Bueno, y vuestra señoría excelentísima estableció ahí que era prioritario el funcionamiento del servicio médico a el derecho a que el doctor Lechuga permaneciera en el cargo, y por lo tanto estaba bien aplicada la vacancia del cargo por el uso excesivo de licencias médicas. En el caso de Eduardo Urria, un funcionario de la PDI, también vuestra señoría excelentísima estableció que las normas del artículo 150 y 151 del Estatuto Administrativo se ajustaban a la Carta Constitucional, al igual que en el caso de doña María Cecilia Díaz Cuevas de la Municipalidad de Concepción. Se declaró que el artículo 151 no resultaba contrario a las disposiciones constitucionales, justamente por el uso de licencias médicas. En resumen, su señoría excelentísima, en nuestro concepto no puede prosperar este recurso de inaplicabilidad. Primero, no tiene una gestión pendiente en la cual vuestra excelencia va a declarar inaplicable ese caso. Segundo, lo que se está pidiendo es una revisión de la aplicación que hizo el jefe de servicio de esa disposición legal. Y tercero, las disposiciones legales que se señalan contraria a las disposiciones constitucionales, hemos revisado una por una y no encuentro base alguna para establecer que aquellas infringieran las disposiciones constitucionales. Por lo tanto, solicito el rechazo del recurso de inaplicabilidad con expresa condena en contra. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señor ministro? ¿Sí? Ministro Letelier. Al abogado de la parte requerente. Señor abogado, usted nos gustaría que nos explicara, porque usted señaló que este requerimiento era distinto, dado que el requerente se habría reincorporado al servicio el 21 de octubre del 2015 y que el decreto por el cual se declara la salud incompatible sería el 2 de diciembre del 2015. En el expediente que tenemos los ministros, a foja 137, señor abogado, está la resolución exenta 223, que es del 31 de agosto del 2015, donde el señor director general de investigación de la Policía de Investigaciones declara la salud incompatible de don Marcos Cerda González, y después está notificada con fecha 13 de septiembre del 2015, y hay una resolución en que se pronuncia sobre un recurso de reposición y de jerárquico del 30 de octubre del 2015. ¿Cómo esa situación nos puede aclarar, señor abogado? Las resoluciones exentas de la Policía de Investigaciones son antecedentes del acto posterior, que es el decreto del Presidente de la República. El acto que hace cesar al funcionario por salud incompatible es el decreto del Presidente de la República, que se dictó el 2 de diciembre del 2015. Evidentemente, con los antecedentes de la resolución del director de investigaciones, que es la que usted primero indicó, de agosto, y enseguida hay otra resolución que resuelve un recurso de reposición y jerárquico en subsidio. Esa es la explicación. O sea, la Policía de Investigaciones el director de investigaciones no es el que tiene la atribución para hacer cesar, sino que lo que él dicta son resoluciones que sirven de antecedente para que finalmente el presidente disponga el cese. Esa es la secuencia de actos. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien, concluía entonces la vista de la Corte.